Elizabeth Bathory, un nombre que, la verdad, evoca imágenes bastante escalofriantes. La llaman la Condesa Sangrienta, y muchos dicen que fue la asesina en serie más prolífica de la historia. Pero su historia es mucho más que un simple listado de atrocidades. Es, en realidad, un estudio sobre el poder absoluto y la oscuridad que éste puede llegar a desatar. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que la asesina más prolífica de la historia operara con total impunidad durante más de 20 años? Porque esto no se trata solo de sus crímenes, sino del sistema que se lo permitió. O sea, cómo una mujer de la nobleza logró montar toda una maquinaria de muerte que funcionaba a plena vista, pero que estaba, digamos, protegida por un muro de privilegio. Muy bien, empecemos por la primera parte de la respuesta. Vamos a ver el contexto político y legal que la hizo por muchísimo tiempo prácticamente intocable. Aquí hay un concepto que es clave para entender todo, el jus gladi. Esto se traduce como el derecho de la espada. ¿Y qué significaba? Pues que, según la ley de la Hungría de esa época, si una noble mataba a una de sus siervas, no se consideraba asesinato. Para nada. Era simplemente un ejercicio de su autoridad sobre lo que consideraban su propiedad. Entender esto es fundamental, porque nos explica por qué los primeros rumores, las primeras quejas, simplemente no llegaron a ninguna parte. Y por si el escudo legal fuera poco, estaba el financiero. Pensemos en esto. La corona húngara, que andaba bastante debilitada por las guerras con los otomanos, le debía una cantidad de dinero colosal a la familia Báthory. Así que ir en contra de Elizabeth no era solo un escándalo político. Para el rey Matías II, arrestarla se convirtió al final en una jugada financiera para poder confiscarle sus tierras y, de paso, anular esa deuda gigante. O sea, su dinero era como su segunda muralla de protección. Bueno, ya vimos el sistema externo que la protegía. Ahora, vamos a meternos en el mundo bastante aterrador de la mente de la propia condesa. ¿Qué era lo que impulsaba toda esa crueldad? Los perfiles psicológicos modernos sugieren un cuadro de lo que se conoce como narcisismo maligno. A ver, la clave de esto es la desconexión total. Para ella, sus víctimas no eran personas, eran objetos, herramientas. Su falta de empatía era pero tan profunda, que podía estar cenando o leyendo tranquilamente mientras escuchaba los gritos que venían de las mazmorras. El dolor de los demás era para ella, pues, tan irrelevante como el sonido de la leña en la chimenea. Entonces, lo que hay que entender es que su sadismo no era algo al azar. No, estaba alimentado por miedos muy, muy específicos. Por un lado, la gerontofobia, un pánico patológico a envejecer. Ese miedo se convirtió en el motor de su obsesión. Y su sadismo funcionaba como una adicción. Cada vez necesitaba actos más crueles para sentir lo mismo. Y toda esa frustración, su soledad, el miedo a perder su belleza, lo canalizaba castigando a las jóvenes. Era como si intentara vengarse del mismísimo tiempo. Este pensamiento, que se ha reconstruido a partir de su perfil, nos da una idea espeluznante de su delirio. Ella no se veía a sí misma como una asesina, para nada. Se veía como alguien que estaba librando una guerra personal contra el envejecimiento, casi como una alquimista que creía que podía robar la juventud de otras para no perder la suya. Muy bien, ya vimos su psicología. Ahora veamos cómo todo eso se materializó dentro de los muros de su fortaleza, el famoso Castillo de Kachtis. A ver, es importante decir que ella no actuó sola. Tenía un círculo íntimo, una especie de equipo que era esencial para que todo esto funcionara. Estaba Ana Darvulia, su mentora, la que le metió en la cabeza las ideas sobre la sangre joven. Dorjoko, que era la fuerza bruta. Fitzko, el ayudante que se encargaba de cavar las tumbas. Y luego Ilona y Katalin, que eran la parte logística. Conseguían a las víctimas y se encargaban de limpiar todo. Cada pieza era fundamental en este engranaje de horror. Y esto nos muestra la naturaleza calculada de su sadismo. No eran simples ataques de ira, Eran rituales de tortura, sistemáticos y, de una forma retorcida, creativos. Desde congelar a las chicas en el patio en pleno invierno hasta usar pinzas al rojo vivo. Cada método estaba pensado para maximizar el sufrimiento. Su castillo era, literalmente, un laboratorio del dolor.
Después de décadas de actuar con total impunidad, algo cambió. Algo se rompió. Vamos a ver cuál fue el error fatal que la llevó a su caída. Y sobre todo, cómo la justicia actuó de forma muy diferente según la clase social de los implicados. Y aquí está el punto de quiebre. Mientras sus víctimas eran chicas campesinas, anónimas, el sistema simplemente miró para otro lado. El problema fue que se quedó sin suministros locales y en un acto de arrogancia total abrió una falsa academia para señoritas para atraer a hijas de nobles menores. Claro, cuando esas chicas empezaron a desaparecer, el rey ya no pudo hacerse el desentendido. Ojo con esto, no fue el número de muertes lo que hizo saltar las alarmas, sino el estatus social de sus últimas víctimas. ¿Y el veredicto? El veredicto final lo resume todo. La justicia no tuvo nada de ciega, fue un reflejo del sistema de castas. Sus cómplices, que eran plebeyos, sufrieron una muerte pública y horrible. Les arrancaron los dedos y luego los quemaron vivos en la hoguera. ¿Y Elizabeth? Por su sangre noble no podían ejecutarla públicamente. El escándalo para la aristocracia habría sido demasiado grande. Así que su castigo fue desaparecer del mundo. La emparedaron viva en su propio castillo. Un mismo crimen, dos destinos completamente distintos, separados por una línea, la clase social. Para ir cerrando, vamos a separar un poco la leyenda, el mito que ha durado siglos, de lo que fueron los hechos históricos. La gran pregunta, la imagen más famosa que tenemos de ella. ¿De verdad se bañaba en la sangre de vírgenes? Es lo que la convirtió en un ícono del terror, casi en una vampiresa. Pero, ¿pasó en realidad? Pues la mayoría de los historiadores creen que lo de los baños de sangre fue una exageración que vino después. Pensemos que la sangre se coagula muy rápido. Sería casi imposible llenar una bañera. Lo que parece más probable, y no por eso menos horrible, es que se aplicara la sangre directamente en la piel, como si fuera una especie de mascarilla facial macabra. La idea era la misma, absorber la esencia vital de sus víctimas. Y cerramos con esta reflexión. ¿Elizabeth Bathory nació siendo un monstruo o fue el poder absoluto el que la convirtió en uno? ¿Era su crueldad algo innato de su propia psicopatía o fue el resultado de un sistema que le dio poder ilimitado sobre la vida y la muerte sin ninguna consecuencia por décadas? Quizá la respuesta más inquietante es que no fue una cosa o la otra. A lo mejor fue la combinación perfecta y aterradora de ambas, una semilla monstruosa que encontró el terreno perfecto para crecer sin control.